prácticamente en todo el mundo la derecha o la extrema derecha está gobernando nunca con más del 30% de los votos. Ni Macron, ni Donald Trump, ni Rajoy, en ningún lugar, ni Temer, ni Macri. La pregunta es qué está haciendo el otro 70%. Y seguramente mientras que la derecha y la extrema derecha está siendo capaz de reunir a ese 30% que lo construye como una minoría consistente para gobernar, el otro 70% está fragmentado. Y por tanto la pregunta es, bueno, ¿cómo sumas ese 70%? Es bastante probable que en el siglo XXI sea muy complicado que la izquierda, que es mucho más exigente en cuanto a ideas, en cuanto a análisis y diagnósticos que la derecha, pueda sumar ni siquiera un 30% en un partido político unificado, con un único ideario. Y por tanto creo que es bastante más probable que la unificación de las fuerzas de la emancipación que frene a la derecha y a la extrema derecha y que proponga alternativas tenga más que ver con frentes amplios. Es decir, donde hay una fuerza que actúe como la nave nodriza, capaz de reunir en torno a ese 30%, pero que luego el resto de agregados, hasta sumar un 50 o un 60%, sean pequeños partidos que pueden tener ideologías más excluyentes, que tienen un mínimo común denominador compartido con esa nave nodriza y con los demás, y que están dispuestos a unirse a esa pelea para intentar abrir camino en el siglo XXI. Y eso nos obliga a hacer más laicos a los partidos, a entender que las ideologías fuertes, como ha tenido la izquierda durante el siglo XX, que han llevado a que si tú tenías diferencias, montases una internacional diferente, la segunda internacional, la tercera, la cuarta. Es decir, que en virtud del diagnóstico, la izquierda ha sido muy amiga de separarse. Yo creo que hay que hacer más laicos a los partidos e incorporar de las tres almas de la izquierda, el alma reformista, el alma revolucionaria y el alma rebelde, incorporar la que hemos hecho menos caso, que es el alma rebelde. Es Bakunin frente a Marx, es Trotsky frente a Stalin, es Rosa Luxemburgo frente a Lenin. Y ese socialismo más libertario creo que es el que va a tener que entender de alguna manera que esa unidad va a tener que ser mucho más flexible que como ha sido la izquierda durante el siglo XX. Y en nombre de esa flexibilidad vamos a tener que tener oídos para esa expresión, un mundo en el que quepan muchos mundos, y esa lógica de romper con la exclusión, de terminar con la idea de quítate tú que me pongo yo, y sustituirlo por vamos a poner más sillas en la mesa. Bom, primeiro, eu acho que aqui na América Latina os direitos nunca estiveram assegurados. Não é que com o neoliberalismo nós estamos recuando de estados de bem-estar que estavam super instalados. Não estavam instalados nada, menos aqui no Brasil, né? Eu acho que a conquista, eu penso até no Uruguai, que é um país bastante avançado, nós tivemos a lei de 8 horas para os trabalhadores rurais só agora em século XXI. Então, a gente não pode pensar que o neoliberalismo veio destruir um estado de bem-estar anterior ou direitos largamente assumidos, coisa que sim está acontecendo na Europa. Mas nós apenas estávamos criando um Estado quando veio isso que a gente chama de neoliberalismo, mas que é uma face mais do capitalismo. Também não temos que exagerar tanto colocando a questão no neoliberalismo. É o capitalismo, mas é um capitalismo diferente, é um capitalismo muito globalizado, com uma grande uniformização de normas, de comércio, de regulações financeiras, que vão limitando o margem já pequeno de político que os nossos países têm para ditar políticas soberanas. Eu acho que é um momento mais complicado para nós, é essa grande globalização, o predomínio do capital financeiro sobre o capital produtivo. E qual é o papel das esquerdas? Bom, essas esquerdas que estão ganhando ou perdendo a luta democrática, o estão fazendo dentro da democracia capitalista, né? Então, como nós vamos construindo no longo prazo uma perspectiva diferente do capitalismo e, ao mesmo tempo, construímos democracia dentro do marco da democracia representativa liberal que nós herdamos do passado. Eu acho que a luta das esquerdas tem que ser concentrada sempre em a demanda de soberania nacional frente à globalização,
a demanda de direitos econômicos, né? Direito ao salário mínimo, direito às leis sociais, direitos laborais. Nós estamos nessa luta. Direitos civis, né? A gente não pode ser assassinada pela rua porque é preto, porque é homossexual, porque direitos da mulher. A mulher está sofrendo uma violência selvagem. Então, a gente está trabalhando pela expansão dos direitos, pela justiça social, pela regulação do capitalismo. Nós estamos enfrentando a pior fase de desregulamentação do capitalismo. Nós lutamos pela regulação do capitalismo. E a mais importante tarefa cultural que a esquerda tem é a velha, antiga tarefa da esquerda, que é: outro mundo é possível. As coisas não têm por que ser como são. Não há uma realidade dada. A desigualdade não é natural, é construída politicamente, e ao mesmo tempo a esquerda o que tem que fazer é lutar contra a solidão política, lutar para que a gente confie os uns nos outros e se associem para lutar pelas suas condições de vida, que eu acho que essa é a grande tarefa da esquerda desde o princípio dos tempos até agora. Je viens d'un pays, la France, où la gauche est complètement décomposée. Le Parti communiste ne représente plus grand-chose. Le Parti socialiste s'est effondré lors des dernières élections, après 5 années catastrophiques de présidence d'un chef d'État socialiste. Et la gauche de la gauche est sans aucune perspective électorale, et donc elle fait du bruit, mais elle ne peut rien réellement changer. Et donc il y a des pays où la gauche est à reconstruire complètement, et je pense qu'elle ne se reconstruira complètement que lorsqu'elle sera capable de s'appuyer sur des nouveaux mouvements sociaux, sur des nouvelles contestations culturelles, de les écouter, de les entendre, de les animer parfois. Mais il y a d'autres pays où la gauche existe, où se reconstruit, où se construit. Nous sommes ici aujourd'hui, au moment où je vous parle, à Brasilia, dans un contexte où nous discutons de l'expérience mexicaine, Morena, de l'expérience espagnole, Podemos. Voilà 2 pays qui nous montrent que la gauche peut se construire ou peut se reconstruire. Et donc, il faut être prudent dans les jugements trop négatifs ou trop inquiets. Oui, la social-démocratie va mal. Oui, le communisme est discrédité. Mais il existe dans certains pays des gens qui commencent à inventer la nouvelle gauche. Primero de todos, estamos absolutamente obligados a tratar de comprender a fondo el nuevo giro que tuvo la sociedad humana global a raíz de estos 2 fenómenos interrelacionados, es decir, la etapa del capitalismo neoliberal por un lado, y articulado con él el llamado proceso de globalización. Tengo la idea de que, en parte, la imposibilidad de construir propuestas alternativas está íntimamente vinculado con el hecho de que no ha habido una comprensión suficiente todavía de todas las implicaciones de la globalización, de sus resortes secretos, y algunos no tan secretos y muy evidentes. Usted mencionó en su pregunta algunos de ellos: la precarización del trabajo, el control o destrucción de los sindicatos, los procesos de acumulación por desposesión, como la llama Harvey, el proceso de acumulación ahora basada en la privatización incluso de los acumulados sociales en manos del Estado, y el proceso sociocultural más importante del neoliberalismo globalizador, que es el proceso de profundización cada vez mayor de la individualización social, o individualización de la sociedad, de tal manera que el proceso de globalización implica, por tanto, una sistemática destrucción de comunidades. Es decir, comunidades en el sentido amplio y en sus diversas vertientes, no solo refiriéndonos a las comunidades tradicionales que conocemos, como las comunidades indígenas, comunidades campesinas, sino también comunidades urbanas, comunidades de cierto tipo, religioso, social, cultural. De tal manera que si nosotros queremos recuperar la senda de la transformación, tenemos primero que
entender esta complejidad del proceso de globalización y segundo, definir a partir de esta mejor comprensión los hilos básicos por los cuales podemos jalar propuestas que sean eficaces frente al proceso de globalización del capital globalizado. Esto tiene un aspecto importante de carácter político ideológico, algo que ya han señalado varios de los pensadores contemporáneos, el hecho de que el neoliberalismo también es un proyecto cultural y que tiene vertientes político-culturales, como esta de que ya señalado por varios autores, pensadores contemporáneos, de que ha llegado un momento en que es más fácil para los miembros de la sociedad concebir la destrucción del mundo que concebir la destrucción del capitalismo. Es decir, se ha ido naturalizando la idea de que el capitalismo es una especie, no de sistema social e histórico que nace, crece, se desarrolla y muere, sino que es una forma natural de vivir en sociedad y que es la única forma de concebir el proceso productivo y que es la única forma de organizar el consumo y que es la única forma de vivir en cultura. Se ha creado un sentido común naturalizador de los procesos históricos. Tenemos entonces que remontar esto y vencer esta tendencia que se ha impuesto. Pues el papel de la izquierda precisamente es luchar precisamente contra el neoliberalismo, que es la fase actual del capitalismo, y hacer un cambio y una transformación profunda, resolver las desigualdades, construir sociedades justas, igualitarias. Tenemos muchos tipos de desigualdad, tenemos desigualdades socioeconómicas, tenemos desigualdades socioculturales y políticas, ¿no? La inmensa mayoría de la población está excluida de la toma de decisiones políticas en nuestros países, es una minoría y generalmente una minoría política aliada a la oligarquía, si no es que esta misma élite política es ella misma, la oligarquía. Es decir, un Estado dedicado a crear las condiciones para los negocios del capital y no para cumplir las funciones en relación con la sociedad, con el pueblo, etcétera. Y como ya decíamos, que se ha dedicado a cancelar derechos, pues desde la izquierda la gran preocupación, el gran interés es recuperar el control del Estado, pero no del Estado, crear otra forma de Estado, porque eso se ha venido planteando en América Latina, la refundación de ese Estado, ¿no? Un Estado comprometido con la sociedad, de crear, incluso organizar a la sociedad y al Estado en función de las necesidades de esa sociedad, de ese pueblo. Implica una economía diferente, pensada de manera diferente, en función de las necesidades de la gente, ¿no? Del bienestar de la gente, y no la economía como hasta ahora con el neoliberalismo, una economía pensada en función del beneficio y de la ganancia para unos cuantos, sino crear otra economía en función del beneficio de todos para satisfacer las necesidades de todos los que forman parte de ese país. Pero también necesitamos resolver otro tipo de desigualdades de orden sociocultural, que ahora se hacen más evidentes, que estuvieron en otras épocas, pero ahora, sobre todo en los años 70, 60, se hacen presentes, se han visibilizado y han tratado de visibilizar sus luchas políticamente. Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Los movimientos feministas, con reclamos muy particulares también que implican transformaciones de la sociedad, de cómo se conciben las relaciones de género, cómo transformar las relaciones de poder, ¿no? Y crear y construir sociedades donde se respete a la mujer, ¿no? Y los derechos que vienen reclamando las mujeres. Y la otra es también la de los pueblos indígenas, que en nuestros países la presencia de los pueblos indígenas es importantísima. Y no importa el número, el porcentaje de la población, siendo minoría o mayoría, no importa, es una población que hay que atender,
porque ha vivido en unas condiciones de desigualdad, de exclusión total. Entonces lo que se trata es de reconocer que es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra diversidad, de nuestra riqueza cultural, y que hay que incorporarle y reconocerle los derechos que con justicia le corresponden. Y esto implica cambios importantes en la concepción de la propia nación y del Estado, porque implica reconocer en términos de políticas públicas, en términos de gobierno, de autogobierno. Implica cambios importantes, como estamos viendo en el caso de Bolivia, con la conformación del Estado plurinacional, de modo que, y también la cuestión política, el régimen que ha existido desde la conformación de nuestros estados-nación en América Latina y en general en todos los países capitalistas, pues ha implicado una exclusión de las mayorías en la toma de decisiones. Entonces necesitamos crear una sociedad donde todos podamos decidir, ¿no? Y crear las instituciones que se requieren para que todos podamos decidir sobre el rumbo de nuestro país, sobre las cuestiones importantes, tanto en lo económico, lo político, lo social, lo cultural, etc.